El momento crítico de las tensiones en Gaza y el Oriente Próximo ha llegado. La confrontación entre el ejército israelí y Hezbolá se intensifica, con Israel enfurecido por el apoyo de Irán a Hezbolá y Palestina. En estos momentos, el ejército israelí ataca con más fuerza que antes, enfrentando a Hezbolá y otros grupos similares. Estos, en represalia, intentaron atacar a Israel lanzando numerosos drones y misiles, pero las fuerzas de defensa israelíes los interceptaron y destruyeron. Posteriormente, el ejército israelí inició una nueva ofensiva, eliminando rápidamente los objetivos más importantes de sus adversarios. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Veamos los detalles de este proceso. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, un alto miembro de la Yihad Islámica Palestina murió el miércoles al ser alcanzado por un dron en Siria. Las FDI informaron que Fida Qasem pereció en un ataque aéreo cerca de la frontera sirio-libanesa, en el lado sirio de la autopista Beirut-Damasco. Según el ejército, Qasem era una figura clave en el grupo de operaciones de la Yihad Islámica y desempeñó un papel central en el reclutamiento de terroristas palestinos en Líbano para la organización Hezbolá, con el fin de llevar a cabo ataques contra Israel. También se le encomendó la creación de planes operativos para la organización Yihad Islámica en Siria y Líbano. Según las FDI, Hezbolá ha estado reclutando palestinos para atacar a Israel en los últimos años, con la ayuda de Irán. Mohamed Ta, un miembro de Hezbolá originario de Baalbek, murió camino a Jerusalén, una expresión que se refiere a los militantes fallecidos en ataques israelíes. Junto con Qasem, también murieron Osama y Hussama Riza, otros dos miembros. Las fuerzas de defensa israelíes afirman que los 4 soldados habían llegado al Líbano desde Siria para llevar a cabo operaciones en nombre de Hezbolá. Es raro que las FDI se atribuyan ataques en Siria, pero la Yihad Islámica, con sede en Damasco, ha enviado combatientes desde Siria para unirse a los militantes de Hezbolá en Líbano, ambos grupos respaldados por Irán. Los combatientes apoyados por Israel en Siria también son atacados regularmente por Israel, aunque estos ataques rara vez se reconocen públicamente. Según medios libaneses, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos el miércoles cerca de la ciudad de Ain al-Tine, en la región occidental del Valle de la Bekaa, a unos 20 kilómetros de la frontera israelí. Las redes sociales publicaron imágenes de columnas de humo saliendo de una montaña cercana a la ciudad. Según la agencia de noticias AFP, una furgoneta que transportaba misiles de Hezbolá fue alcanzada por un presunto ataque israelí a última hora de la noche del martes, cuando se dirigía por el noreste del Líbano, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Baalbek. El Ministerio de Salud libanés informó que una persona resultó herida durante el asalto. Una fuente cercana a Hezbolá confirmó que la munición en el interior del camión se incendió, lo que confirma el ataque del martes por la noche. Tras el descubrimiento de una célula de combatientes de Hezbolá, el ejército israelí afirmó haber lanzado un ataque contra un edificio en la ciudad de Oda, en el sur del Líbano. En este complejo escenario de conflicto, la escalada de violencia y las represalias mutuas solo aumentan la tensión en una región ya de por sí volátil. Las palabras de la Biblia nos invitan a reflexionar sobre el poder de la reconciliación y la búsqueda de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La violencia solo engendra más violencia, y mientras el conflicto continúa, es fundamental recordar la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de los conflictos. En estos tiempos de crisis, es crucial que las partes involucradas busquen caminos hacia la paz y la reconciliación, siguiendo el ejemplo del mensaje de amor y perdón que Jesús enseñó. Como menciona el Salmo 34 horas y 14 minutos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La situación actual en Oriente Próximo subraya la necesidad de un esfuerzo renovado por parte de la comunidad internacional para mediar en este conflicto y fomentar un diálogo que pueda llevar a un futuro más seguro y estable para todos los involucrados. Según el Ministerio de Sanidad libanés, una persona resultó herida durante el asalto.
Una fuente cercana a Hezbolá confirmó que la munición dentro del camión se incendió, lo que ratifica el ataque del martes por la noche, después de descubrir una célula de combatientes de Hezbolá. El ejército israelí declaró haber atacado un edificio en la ciudad de Oudis, al sur del Líbano, el martes. Los soldados filmaron el ataque. Un soldado de la CFDI sufrió heridas leves cuando un dron de Hezbolá, lanzado desde Líbano, se estrelló el martes cerca de la aldea septentrional de Beit Hillel, en el Panhandle de Galilea. Según el ejército, los militantes liderados por Hezbolá han estado atacando asentamientos israelíes y bases militares fronterizas casi a diario desde el 8 de octubre. Desde el 7 de octubre, Israel y el grupo terrorista Hamás están en guerra en Gaza. Miles de combatientes dirigidos por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 100 personas, en su mayoría civiles, secuestrando a 251 rehenes y cometiendo atrocidades, incluidas agresiones sexuales. 20 soldados y reservistas de la CFDI han perdido la vida y 26 civiles israelíes han muerto debido a los enfrentamientos con Hezbolá hasta la fecha. Además, ha habido otros ataques desde Siria, sin víctimas. Hezbolá ha afirmado que Israel ha matado a 430 de sus miembros, principalmente en Líbano. En medio de los continuos combates en Siria, también murieron numerosos transeúntes, un militar libanés y otros 76 agentes terroristas. En la madrugada del domingo, Israel destruyó cientos de vehículos lanzacohetes de Hezbolá en un ataque preventivo. Esto ocurrió antes de la represalia planeada por el grupo terrorista tras el asesinato del comandante Fabsi, ocurrido días después de un ataque israelí con cohetes de Hezbolá el mes pasado, que cobró la vida de 12 niños y adolescentes. El lunes 26 de agosto de 2024, un trabajador de la defensa civil en la ciudad costera libanesa de Saida examinó los restos carbonizados de un vehículo alcanzado por un ataque israelí. El grupo terrorista logró lanzar cientos de cohetes contra el norte de Israel tras el ataque preventivo, impidiendo que avanzaran más al sur. Desde el asesinato de Zucker, Israel ha estado planeando el ataque poco antes de que Ismail Haniyeh, líder político de la organización terrorista Hamás, muriera en una explosión en Teherán. Zucker fue asesinado. Irán ha amenazado con vengarse de Israel por el asesinato de Haniyeh en su territorio, pero Israel no ha reconocido ni negado su participación en la muerte de Haniyeh. Durante su visita al norte, el miércoles, el primer ministro Benjamín Netanyahu reafirmó a los comandantes de la CFDI que el ataque preventivo contra Hezbolá no es el final de la historia, según su oficina. En un comunicado, la oficina del primer ministro informó que Netanyahu visitó primero el mando de la CFDI, donde el general de división Or Gordon, jefe del mando, le informó sobre el ataque antes del amanecer. Posteriormente, el primer ministro visitó un kibutz en Metula, donde se reunió con los primeros intervinientes y las tropas locales. El ataque del domingo en Líbano, según Netanyahu, fue un gran éxito, pero no se puede decir que fuera suficiente. En cambio, afirmó lo evidente, la historia no ha terminado, refiriéndose a los casi 60.000 residentes del norte desplazados desde el 7 de octubre. Netanyahu declaró: solo cuando seamos capaces de restablecer la seguridad y enviar a los residentes de vuelta a sus hogares de manera segura, habremos cumplido con un objetivo nacional de alto nivel. Esto no es solo una promesa o un lema. Hezbolá declaró que la operación había sido eficaz y que había alcanzado 11 bases y campamentos militares. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, no alcanzaron su objetivo en ambos casos. Hezbolá evitó atacar ciudades importantes o infraestructuras vitales de Israel y tampoco desplegó sus principales armas. Se cree que el grupo posee más armamento que varias naciones, a pesar de estar designado como organización terrorista tanto por Estados Unidos como por Reino Unido. A las 4:30 de la mañana, Israel lanzó su primer ataque, bombardeando posiciones de Hezbolá con aviones de guerra. Miles de lanzacohetes fueron destruidos en lo que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, describieron como un ataque preventivo. Ahora,
los combates a bajo nivel han vuelto al sur del Líbano. Se ha lanzado un nuevo intento de asesinato, incendiando un automóvil en las calles de la ciudad portuaria de Sidón. Según informes locales, el objetivo era un líder de Hamás, quien logró escapar a tiempo. Mientras los aviones de guerra israelíes sobrevuelan la costa de Tiro a baja altura, la playa está concurrida. Parece que todo está tranquilo hoy, afirma un joven que prefiere permanecer en el anonimato. La normalidad ha regresado, y una vez más la gente comienza a salir a las tranquilas calles. Hoy, las personas pueden respirar con alivio. Hezbolá anunció que ha pospuesto su ataque para dar más tiempo a las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza, aunque no se logró ningún avance significativo al término de la última ronda de negociaciones en Egipto. El conflicto en Oriente Próximo se torna más inestable como resultado de la intensa guerra en Gaza, tras el inicio del tercer día de una operación masiva en el norte de Cisjordania ocupada. El ejército israelí reportó la muerte de otros 2 combatientes de Hamás en la ciudad de Jenin, quienes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes. Posteriormente, se lanzaron ataques aéreos contra 2 personas que intentaban huir. Los 3 hombres fueron abatidos el domingo por la noche cerca de la localidad de Saba, al sureste de Jenin, según el Ministerio de Sanidad palestino. Hamás confirmó su fallecimiento. Las fuerzas israelíes se retiraron de Tulkarem y de los campos de refugiados el viernes, pero aún se escuchaban disparos y explosiones en el interior de Jenin en la mañana del viernes. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, junto con la Agencia de Seguridad Interna y la Policía de Fronteras de Israel, emitieron un comunicado conjunto informando de la muerte de Wissam Kem durante una operación en la región de Jenin. El conflicto en Oriente Próximo sigue siendo una fuente de dolor y sufrimiento para muchos. La violencia en Gaza, Cisjordania y Líbano es un recordatorio de las profundas divisiones y el ciclo interminable de retaliaciones. En medio de este conflicto, recordamos las palabras de la Biblia que nos llaman a la paz y la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La paz no es solo un objetivo político, sino un mandato moral y espiritual. Es fundamental que todas las partes busquen soluciones pacíficas y eviten más derramamientos de sangre. Mientras los líderes políticos negocian, la comunidad internacional debe intervenir de manera constructiva para facilitar un diálogo sincero que aborde las causas profundas del conflicto y promueva la justicia y la reconciliación para todos los involucrados. Las fuerzas de la Policía de Fronteras acusaron a Wissam Qasem de planear y llevar a cabo atentados armados. Tras encontrar y neutralizar a Kem en un coche, informaron que poco después otros 2 terroristas que intentaron escapar del vehículo fueron eliminados por un avión de las FDI. Los identificaron como Arafat Amer y Maizar Amazar, afirmando que eran cómplices en los violentos asaltos. Según el Ministerio de Sanidad palestino, las fuerzas israelíes retiraron los cadáveres de 3 personas que murieron en Saba. Los habitantes de la zona reportaron 2 ataques con drones, así como los restos de un automóvil calcinado lleno de agujeros de bala. El brazo armado de Hamás, las brigadas Izzad-e-Din al-Assam, verificó que Wissam Kem era uno de los líderes del campo de Jenin y que Mazar y Amer también formaban parte del grupo. Por tercer día consecutivo, las fuerzas israelíes persistieron en sus operaciones en Jenin. Según la agencia de noticias palestina Wafa, un fuerte contingente de soldados invadió la mezquita de Al-Ansar, al oeste de la ciudad, en el campo de refugiados de Jenin. Además, el sistema de defensa AO-3 tiene el potencial de influir en el equilibrio geopolítico de Oriente Medio. El hecho de que Israel disponga de sistemas de defensa tan avanzados sirve como una fuerte advertencia a otras naciones y organizaciones de la zona. La probabilidad de un conflicto regional disminuirá a medida que actores como Irán reconsideren su postura hacia Israel. Irán ha replanteado su estrategia militar regional y ha reducido sus amenazas directas contra Israel en respuesta al sistema ER-3, que defiende eficazmente contra las amenazas de misiles balísticos iraníes.
Como resultado, la posición de Israel en la región es más ventajosa, sus lazos con aliados son más fuertes y puede mantener su ventaja estratégica sobre sus oponentes. El sistema de defensa antimisiles ER-3 es significativo tanto estratégica como militarmente, ya que cambia la dinámica de poder regional a favor de Israel y defiende eficazmente al país de las amenazas de misiles balísticos. En el Mar Rojo, un barco estadounidense, el Pumba, también fue atacado. Según el portavoz militar Houthi, el general de brigada Yahya Saree, este ataque se llevó a cabo en respuesta a la agresión israelí, estadounidense y británica. Saree subrayó el derecho pleno de Yemen a la autodefensa. La agresión israelí en Yemen comenzó el domingo, cuando el ejército israelí atacó Jodeida, matando a 3 personas e hiriendo a más de 80. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lanzó una severa advertencia a los Houthis, amenazando con nuevas operaciones si se atrevían a dañar a ciudadanos israelíes tras el ataque del viernes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un anuncio tras el ataque. Una cuenta perteneciente a un miembro del Politburó Houthi, Mohamed al-Bouq, amenazó con responder a la creciente tensión en un mensaje en línea. Mohamed Abdul Salam, un alto dirigente Houthi, afirmó que Israel había atacado brutalmente Yemen, destruyendo centrales eléctricas e instalaciones de almacenamiento de petróleo en Jodeida. Funcionarios estadounidenses y británicos negaron su implicación en los ataques del sábado, a pesar de haber coordinado numerosos bombardeos aéreos contra los hutíes para detener sus asaltos a la navegación en el Mar Rojo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete y deja tu like para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que la fe viene por el oír. En respuesta a los bombardeos en Yemen, Arabia Saudí adoptó una postura firme, afirmando que no tenía conexión ni implicación en el ataque contra Jodeida, según un portavoz del Ministerio de Defensa saudí. A lo largo de los 10 años de conflicto entre los hutíes y el gobierno reconocido a nivel internacional, apoyado por Arabia Saudí, el puerto de Jodeida se ha mantenido en gran parte intacto. Este puerto es crucial para la importación de mercancías y ayuda extranjera a las zonas de Yemen controladas por los rebeldes. Debido al conflicto, millones de yemeníes dependen de este puerto para recibir ayuda humanitaria. Tras un ataque contra un en Tel Aviv, el líder de la ONU, Antonio Guterres, instó a la máxima moderación para evitar un aumento de las tensiones en la región. Mientras la guerra en Gaza entra en su 9º mes, Hezbollah lanzó una advertencia, afirmando que los ataques israelíes contra Jodeida marcaban un punto de inflexión crítico. Como consecuencia de los ataques hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo, el puerto de Eilat, en el sur de Israel, se prepara para reducir su personal a la mitad. Este puerto, que emplea a más de 120 personas y es la entrada meridional de Israel hacia Extremo Oriente, Australia y África, perdió $13.61 millones tras un incidente en Tel Aviv el viernes que hirió a 10 personas y mató a un israelí. La organización Houthi, respaldada por Irán, enfrentó la represalia israelí y decidió continuar con los ataques. Los hutíes han recibido una amplia cobertura mediática de medios proiraníes que han destacado la coordinación en curso entre Yemen, la resistencia en Gaza y el eje regional de resistencia. Esto augura un aumento en la coordinación de sus ataques con las milicias iraquíes y Hezbollah libanés. Según los líderes hutíes, la respuesta de Israel solo fortalecerá la determinación del grupo en lugar de desalentar futuros ataques, con el objetivo de poner fin a la injusticia sufrida por el pueblo palestino y los yemeníes. En respuesta a la agresión perpetrada por Estados Unidos, Reino Unido e Israel contra Yemen, las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo 2 operaciones de alta calidad en Eilat y el Mar Rojo, utilizando aviones no tripulados y misiles balísticos. Los hutíes desean que Riad se retire de la guerra, ya que Arabia Saudí no permitirá el uso de su espacio aéreo para ataques contra ellos. Según informes regionales, los hutíes supuestamente responderán a la respuesta de Israel sin necesidad de presentar pruebas que respalden sus acusaciones. El futuro es incierto. Algunos ven esto como un precursor de una mayor escalada, mientras que otros consideran que podría haber una tendencia hacia la calma.
Las tensiones en la región podrían aumentar si los hutíes escalan el conflicto el 19 de julio, pero podrían disminuir si se alcanza una tregua en Gaza antes de noviembre. Desde entonces, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han acumulado un importante arsenal de aviones no tripulados en apoyo a los palestinos en Gaza durante el conflicto actual entre Israel y Hamás. Desde entonces, han llevado a cabo una serie de ataques con misiles y drones contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El 7 de octubre, miles de hombres armados invadieron el sur de Israel, matando a unas 12 personas y secuestrando rehenes. Según Hamás, este fue el comienzo de la guerra. Saná, la capital de Yemen, fue tomada en 2014 en medio de una insurrección patrocinada por Irán. Desde entonces, los hutíes han incrementado sus capacidades utilizando drones. Irán, por su parte, rechaza las repetidas acusaciones de Arabia Saudí y Estados Unidos de haber proporcionado misiles, drones y otras armas a los hutíes. Los hutíes cuentan con drones Shahd-136, de fabricación iraní, que Rusia utilizó durante el conflicto en Ucrania y que tienen un impresionante alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Los rebeldes hutíes han atacado a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos utilizando otro tipo de avión no tripulado, el Samad-3, modificado para ampliar su alcance. Este avión se ha transformado en un helicóptero de combate con el objetivo de extender su radio de acción. El dron Samad-3 que atacó Tel Aviv fue modificado para transportar menos carga útil, pero más combustible, según un estudio de 2020 realizado por expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Los drones hutíes vuelan de forma autónoma, siguiendo rutas preprogramadas hasta sus objetivos. En un esfuerzo por proteger el tráfico marítimo y disuadir las amenazas navales de los hutíes, las tropas estadounidenses han derribado varios drones en el Yemen controlado por los hutíes y en las vías fluviales adyacentes desde enero. Parece que el ataque con drones de los hutíes contra Tel Aviv fue el primero en superar las avanzadas defensas aéreas de Israel. En marzo, también se derribó un misil de crucero hutí. Las afirmaciones de los hutíes sobre la creación de aviones no tripulados capaces de evadir las defensas antimisiles israelíes son probablemente propaganda, aunque no se puede negar que las habilidades del grupo están avanzando, representando una amenaza seria. Para constituir una amenaza real, los hutíes necesitarían emplear drones de gran tamaño, más fáciles de detectar, y es poco probable que puedan abrumar las defensas israelíes con un enjambre de drones a tanta distancia. Los enfrentamientos en Oriente Medio entre Israel y los hutíes involucran una multitud de factores que afectan la seguridad regional y global. Estos factores incluyen dinámicas geopolíticas, militares, económicas, psicológicas, geoestratégicas, diplomáticas y sociopsicológicas. Estas dinámicas permiten a Israel obtener una ventaja estratégica sobre las milicias respaldadas por Irán. El sistema de defensa aérea Arrow-3 hectáreas ha alterado el equilibrio militar regional a favor de Israel, mejorando sus capacidades defensivas y sirviendo como barrera contra cualquier ataque de los hutíes. Estas acciones militares impactan tanto en la infraestructura económica como en la moral de ambas partes. Mientras que el uso de Israel de sistemas de defensa avanzados incrementa la confianza y seguridad nacionales, tiene el efecto contrario en los hutíes y otras milicias respaldadas por Irán, haciéndoles reconsiderar sus estrategias ofensivas. La guerra ha afectado severamente la economía y amenaza el suministro de energía y las rutas comerciales. Al utilizar tecnologías de defensa avanzadas, Israel mejora la seguridad de sus ciudadanos y fomenta una unidad nacional más sólida. Las crisis humanitarias y el deterioro de las condiciones de vida de la población civil son consecuencias inevitables de un conflicto prolongado. Según analistas socioeconómicos, el costo económico de la guerra en Israel y Yemen tiene un efecto multiplicador en el tejido social de la región. Las guerras en Oriente Medio ponen en riesgo no solo la estabilidad global, sino también la seguridad de las regiones vecinas. Los conflictos en la región se intensifican debido al aumento de la capacidad defensiva de Israel, lo que obliga a otros países a reevaluar sus propios planes de defensa.
Finalmente, los equilibrios de seguridad regionales y globales se ven profundamente afectados por los enfrentamientos en Oriente Medio entre Israel y los hutíes. Algunos consideran la instalación del sistema de defensa aérea israelí Arrow-3 como un momento decisivo que ha alterado la trayectoria de estas guerras. Estos eventos no solo cambian la dinámica de poder regional, sino que también complican los esfuerzos de paz y estabilidad de la comunidad internacional. Garantizar una paz duradera en la región y poner fin a los conflictos requiere que la comunidad internacional adopte medidas activas y coordinadas. A todos los que nos han sintonizado, les estamos agradecidos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.